se darán cuenta que la materia es muy larga y que si ustedes consultan el programa de la materia, el programa general, bueno, ahí se van a alarmar porque piensan, bueno, esto es inabordable. No, es una, digamos, es una forma de expresar, digamos, lo que queremos hacer dentro de una materia. Y por supuesto, como su nombre lo indica, comenzamos con historia. E historia a secas no podría ser. E historia, ¿de qué podríamos decir? ¿No es cierto? Entonces, por eso hacemos recortes de la historia. Hay gente que supone que sabe muchísimo de historia, mucho, que conoce mucho de historia. Incluso cuando vienen, yo les digo a los alumnos, por ejemplo, a los estudiantes de primer año o de segundo que tengo en historia argentina, en la carrera de historia, en la Facultad de Humanidades, yo les pregunto, porque es lógico aparte, y yo entiendo, digamos, no me olvido que yo también he sido estudiante y he tenido 18, 20 años y he tenido unas ínfulas terribles. Cuando yo entré, digamos, y estamos hablando de la década del 80 y era bastante complicado estudiar en esa época, pensaba que sabía algo de historia, ¿no? Y en rigor no sabía nada, nada. Tenía un cúmulo de cosas que me habían contado algún profesor en el secundario, algún, algún muchacho por ahí en la esquina del barrio, etcétera, etcétera, pero no tenía ni la más remota idea de lo que era la historia, ¿no? Y la historia argentina, digamos, todos creemos que sabemos algo de historia argentina, y en verdad sabemos bastante poco. ¿Y saben por qué? Porque si yo les hiciera acá una encuesta y les preguntara a ustedes cuál fue el último libro de historia argentina que leyeron, no sabrían decírmelo. Y si me saben decir alguno, me van a decir alguno que ya tal vez haya pasado completamente de moda. Profe, Esto Se porque yo retildó, soy profe. un especialista Se en este tildó, asunto. profe. Se había tildado. Se quedó cuando estaba contando que entró a la facultad en los 80, de historia, y ahí se quedó. ¿Qué? Me se quedó censuraron. Me sacaron de contexto. Bueno, síntesis. Yo entré a la facultad pensando que sabía historia, pero no sabía nada, ¿no? Era un niño, un muchacho irreverente. Entonces, ¿qué le digo a los muchachos que vienen ahora así con esta irreverencia y dicen que saben algo? O que cuestionan algún texto o algún autor, etcétera, etcétera, que está escribiendo, digamos, está haciendo historia de lo último, que es, digamos, está estudiando lo último, me explico, es decir, yo trato de darles cosas que son actuales, las corrientes actuales, lo último que se ha estudiado, etcétera, etcétera. Como yo estoy empapado de eso ahora, porque me dedico a esto, si hiciera una encuesta entre ustedes, no sé si esto lo alcanzaron a escuchar, ¿no? Y les preguntaran cuál fue el último libro de historia que leyeron, estoy seguro que me van a decir cualquier barbaridad. O me van a tirar un nombre que yo voy a detestar de plano, porque si me dicen uno de los divulgadores que andan circulando en los medios, entonces tengo que decirle, no, miren muchachos, empecemos de nuevo. Porque si lo último que leyeron fue, pongámosle, no quiero atacar siempre a la misma persona, ¿no? Pero es el que más, y además, digamos, hace divulgación y está bien, lo aplaudo, y no vamos a sacarle el pan de la boca, vive de eso el tipo, y está todo bien. Pero no es lo mejor que hay en materia de historia. Si ustedes van a leer un libro o cualquier libro de los mitos, yo les diría, muchachos, ¿me van a tirar por la cabeza los mitos? Es una basura absoluta y total. No me pueden decir eso. ¿Me explico? No. A ver, un libro de historia, ¿cuál? Ni siquiera por ahí me van a citar uno de estos que yo les acabo de decir, que son libros cortos, de divulgación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les digo a mis alumnos de primer año y segundo año es, si ustedes creen saber de historia,
no cursen esta materia, no cursen esta carrera. Si ya saben de historia, ¿para qué vienen acá? La actitud tiene que ser otra, tiene que ser de aprendizaje. Les guste o no les guste que yo les diga que tienen que aprender. Muy bien. Lo cual no significa que no puedan cuestionar. Totalmente, lo pueden cuestionar, todo pueden cuestionar. Y me gustaría que lo hicieran. Es más, me gustaría que manifestaran su opinión. ¿Mm? Porque, ¿saben qué? Este país está lleno de opinadores. Muy bien. Entonces, vamos a poner las cosas de este modo. Es larga, pero no es inabordable. Es un recorte, además, parcial, por supuesto, pero porque no podemos dar todo. Y en este sentido es que no tenemos un enfoque. Se van a dar cuenta que, como somos distintos profesores, cada uno tiene su enfoque particular. Y no todos pensamos exactamente lo mismo sobre todas las cosas. Estamos de acuerdo en algunas, y menos mal que lo estamos, digamos, ¿no? Y después hay matices. Y con esto que acabo de decir de los matices, entro de lleno al enfoque que le estamos dando a esta materia. De los matices va a hablar Marichal. Presten atención qué dice al respecto. Porque, bueno, por esto. La materia vieron que se llama Historia de las Ideas y de los Procesos Políticos. No se la puse yo al nombre, y cuando esta materia echó a andar, que fue a fines de los años 80, 90, y entonces teníamos que tomar decisiones, porque a la materia habría que armarla, digamos, con bibliografía, con contenido, es decir, qué desarrollamos, qué no. Y en este sentido hemos ido cambiando a lo largo del tiempo bastante. Y hemos pasado de un enfoque que tenía inicial la materia, que era historia de las ideas, a otro enfoque mucho más actual, que tiene que ver con la historia de los intelectuales o la historia intelectual, esto que se conoce como historia intelectual. Y presten atención a una cosa que dice, a dos cosas que dice inicialmente Juan Marichal. La primera es que en la época en que dicta su conferencia, todavía había, lo hubo por tiempo más también, intelectuales en el mundo, profesionales de las ciencias sociales, que decían ante, por ahí, el planteo de un intelectual o un profesional, un profesor de historia, ¿no? Nuestro, latinoamericano, que dijera, por ejemplo, bueno, yo me dedico a hacer historia de las ideas, prácticamente ese otro conjunto, digamos, en el plano internacional, de profesionales en el campo internacional, planteaban que eso era una ridiculez. Se nos reían en la cara. Así, ¿cómo vas a hacer historia intelectual latinoamericana? ¿Correcto? ¿Qué acaso hay intelectuales? Se preguntaban. Vean, digamos, el planteo, ¿no es cierto?, es discriminatorio para con los nativos latinoamericanos, que se suponía no había intelectuales y no había producción intelectual propia. ¿Me explico? ¿Se sigue entrecortando? No, yo escucho Yo bien, lo escucho bien, profe. ¿Sí? Va bien, va bien. Bueno. ¿Se entendió esto último que dije, no? Es decir, había una idea de que, por ejemplo, en la Argentina no se podía hacer historia de las ideas, porque la historia de las ideas era la historia de las ideas europeas, americanas, yanquis, quiero decir. ¿Me explico? En otro lugar se hacían las ideas salían de otro lugar, no salían ni de la Argentina, ni de Chile, ni de Perú, ni de Colombia, ni siquiera de México. ¿Estamos? Justamente lo dice
Juan Marichal, que tuvo un vínculo muy fuerte y dio clases durante muchísimos años, décadas, en México y también en los Estados Unidos. Por eso conocía el paño y en 1978 hace este planteo. Dice, vean que los intelectuales en el mundo piensan que no hay intelectuales en Latinoamérica, que nada nuevo pueden dar estos tipos que están ahí con una pluma todavía, ¿no? En correrías a caballo, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien. Esa era la imagen que los intelectuales del centro, por decirlo así, tenían de los intelectuales de la periferia. Y entonces, ¿qué va a decir Marichal? Me opongo a esto. Estoy completamente en desacuerdo con este planteo. Y por el contrario, vamos a encontrar una serie de novedades, ¿no? Y vamos a encontrar también una serie de nombres y de intelectuales vernáculos, es decir, latinoamericanos, que han dado mucho más de lo que nosotros mismos suponemos, incluso de lo que los mismos latinoamericanos suponen que han dejado en el mundo. ¿Me siguen? Porque este planteo, presten mucha atención, este planteo inicial con el cual yo he concordado siempre, rechaza de plano la idea de muchos divulgadores profesionales, incluso intelectuales, que están dentro de las facultades, dentro del CONICET, incluso, que plantean que justamente, por ejemplo, no sé, un Alberdi, ¿no?, pensaba más en Francia que en la Argentina, y que todo lo que pensaba lo pensaba influenciado por Francia. Estamos rechazando este planteo. Estamos diciendo otra cosa. Nosotros decíamos hace un tiempo atrás, antes de que asumiéramos, digamos, esta posición un poco más fuerte, planteado con este enfoque de la historia intelectual, pero ya en el 2000, 2003, 2005, ya planteábamos la idea de que precisamente los autores que nosotros leíamos, es decir, las fuentes directas que nosotros leíamos, no los comentarios de estos autores, sino la fuente directa de Mariano Moreno, la fuente directa de Bernardo Monteagudo, la fuente directa de Manuel Belgrano, no la divulgación masticada que se ha hecho hasta ahora de estos autores, o lo que nos dice por ahí alguna usina política, ¿no?, que cualquiera sale en un discurso y dice cualquier barbaridad sobre Mariano Moreno, o sobre Belgrano, o sobre Sarmiento, cualquier barbaridad, lo que le viene a la cabeza, porque supone que es así. Barbaridades. En lugar de eso, nosotros decíamos, no, muchachos, a mí lo que me está diciendo la fuente directa son otras cosas. ¿Qué hay de novedad en estas fuentes? Y justamente para no estar permeados por lecturas masticadas, es que nosotros vamos a las fuentes y leemos la fuente, no digo en vivo y en directo porque no los tenemos, pero la fuente directa. ¿Me expliqué? Porque leyendo la fuente directa es la manera en que todos ustedes, todos, puede sacar algo novedoso, algo nuevo. Descubrir que hay algo nuevo en una fuente histórica. Si no, me quedo con que un Juan Pérez, cualquiera, digamos, o alguien formado o capacitado, me está contando qué es lo que quería decir un Bernardo Monteagudo. Y yo me quedo con lo que me dijo sin haber leído la fuente directa. Muy bien. Entonces, hacemos ese ejercicio y vemos, y nosotros decíamos, no, lo que nosotros estamos leyendo, y para eso nos hemos reunido a capacitarnos y estudiamos, etcétera, etcétera, es que
si bien es cierto que hay ideas que vienen, estas ideas son refundidas, son meditadas, trabajadas y puestas en un plano histórico, son situadas históricamente también en un mapa particular que no es la Europa del siglo XIX, ni fines del siglo XVIII, ni del siglo XX, sino que es la Argentina, o es Hispanoamérica en el siglo XVIII, es el Río de la Plata en el siglo XIX, y van a ser los estados nacionales que van a ir formándose en el siglo XIX en toda Latinoamérica, pero originariamente hemos sido, nos guste o no, Hispanoamérica. Marichal lo va a plantear en otros términos y va a decir que precisamente aquí hay originalidades y que para descubrir esas originalidades hay que, por supuesto, abordar la lectura de los intelectuales locales. Esta es una primera, digamos, un primer planteo que hace, que conviene que lo tengan en cuenta, ¿no? Rechaza esa idea de que aquí no había nada, digamos que esto era un desierto intelectual. Y la segunda cuestión, que está relacionada, digamos, a este asunto de la originalidad, es que nos va a plantear, digamos, allí, que hay como usinas que producen ideas, ¿no? Que hay, digamos, también existen aquellos que leen esas ideas a través de libros, ¿no? Y que las vuelven a trabajar. Y aparece allí la idea del libro cerrado o el libro abierto. Quien planteaba, digamos, la idea del libro cerrado era Martí. Eso lo van a ver en la segunda conferencia, ¿no? Pero, digamos, él está en desacuerdo con eso. Ya lo vamos a ver por qué, no nos vamos a adelantar. Pero, digamos, la idea de que el libro es abierto tiene que ver con que todos y cada uno de nosotros podemos sacar algo diferente de ese libro, que podemos hacer lecturas distintas, que no siempre, digamos, copiamos y aplicamos, sino que leemos, lo masticamos y después producimos algo propio, algo nuevo, algo diferente de lo que hemos leído. En ese marco es que, por supuesto, digamos, ¿por qué lo encaramos de este modo? Porque nosotros tenemos también en nuestro bagaje cultural, educativo, tenemos ideas, tenemos unas cuantas formas de expresar, por ejemplo, cómo fue dándose el proceso revolucionario nuestro. Podríamos preguntarnos, ¿por qué se da la Revolución de Mayo? Aquí hay un punto que es muy importante establecer. No estamos solos. La Revolución de Mayo no fue solo la Revolución de Mayo. ¿Y por qué no lo fue? Porque se da en un contexto hispanoamericano y no es la única revolución. Hay un ciclo de revoluciones en toda Hispanoamérica que va a incluir a la propia España peninsular. ¿Me siguen? La revolución no es solo la revolución en Nueva España, en México, en Argentina, en Chile, en Uruguay. Incluso si lo quiero abrir, también digamos, las revoluciones van a empezar a darse, digamos, en el ámbito portugués, en la misma Brasil, en Portugal peninsular y en la España peninsular.
en la España propiamente dicha. Porque de todo el ciclo revolucionario, tengamos en cuenta, y esto lo van a encontrar en las lecturas de Anino y en la de Anino sobre todo, van a encontrar que de todo este ciclo revolucionario va a salir fortalecida también la revolución en la propia España y con el tiempo la formación de un Estado nacional español. Ahora me podrían preguntar, ¿qué? ¿No había Estado-nación antes? No, no existía un Estado nacional antes del ciclo revolucionario. Lo que existía era una monarquía, que es una cosa distinta. Un Estado monárquico, que no es un Estado-nación. ¿Alguien podría decirme por qué? ¿Cuál sería alguna diferencia? El Imperio Español también incluía Filipinas. Los dominios españoles eran todo eso, ¿no? Y por los reinos de ultramar y por los reinos peninsulares, porque España está formada por reinos. Por eso cada uno de estos reinos tenía sus cortes, tenía sus señores, tenían sus jerarquías. Agustina me pone aquí, la voz del pueblo es la diferencia. En las monarquías no se tenía en cuenta. Bueno, no, por supuesto que no. O sí, pero de otro modo. De todos modos, lo que me está diciendo Agustina tiene que ver con el pacto, ¿no? Con la idea del pacto que existe, digamos, en los sistemas de dominación. Sistemas de dominación que puede ser una monarquía, ¿no? Puede ser una democracia, puede ser una aristocracia, puede ser una dictadura. ¿Me explico? Si los sistemas de dominación son varios. Yo me refería, digamos, a conceptualmente que es un Estado nacional y que no es un Estado nacional. Ustedes saben que el Estado nacional es una invención. Y es una invención del sí, sobre todo, porque se hace fuerte y se consolida y se hegemoniza, la idea del Estado nacional en el siglo XIX. Comienza, digamos, anteriormente, pero la consolidación de los Estados nacionales se da a lo largo de todo el siglo XIX. Y justamente América formó parte de eso, ¿no? De ese proceso, y demoró un montón en consolidar los Estados nacionales. Nosotros, en la Argentina, se demoró un montón de consolidar el Estado nacional. No se puede hablar de Estados nacionales después de la Revolución de Mayo de forma inmediata. Es todo lo contrario, se inicia un proceso lento, largo, que pudo no haber terminado en la formación de Estados nacionales, pero terminó allí, en la formación de esto que fue una invención, es una invención. Se nos va a cortar, queda un minuto, yo corto y volvemos, ¿ok? Este asunto de que estábamos hablando del imperio, de Hispanoamérica, de que la Revolución de Mayo no fue la única, que formó parte, está dentro de un ciclo revolucionario, etcétera, etcétera, nos lleva a pensar, digamos, o explica mejor, o puede explicar mejor, la idea también que aparece en Juan Marichal de lo provinciano. Fíjense que la consigna que yo les di, les pregunto sobre lo provinciano. ¿Qué significa el pensamiento provinciano? Significa algo que nos ha pasado de forma recurrente, pienso yo, por las cosas que uno escucha, etcétera, etcétera, a nosotros, ¿no? Aquí. Y es que pensamos mucho en todo lo que nos pasa, digamos, a nosotros como si fuésemos gran cosa, primero. Siempre nos hemos mirado bastante el ombligo, mucho el ombligo. Nada más salir, digamos, de las fronteras de la Argentina para darnos cuenta cómo nos miran desde afuera. Gracias, Pilar, ahí lo cerró, ahí se dejó de escuchar, ¿eh?
Es el ruido de hojas de papel, supongo. Bueno, y si no, está pasando la aspiradora en el piso, una de dos. Bueno, entonces, les decía, este asunto de lo provinciano, ¿no? Lo provinciano es no salir, es mirarse mucho el ombligo. Es verse muy, muy hacia adentro y no tener en cuenta, digamos, que no estamos solos en el mundo. Peor aún, diría yo, que no somos el centro del mundo. Todo lo contrario, somos de lo peor de lo peor que hay. Estamos cada vez más, diría yo, en la periferia. Cada vez más. Y estamos cada vez más no por culpa de los demás, no por culpa de los demás, porque precisamente hay algo de esto de lo provinciano que guarda relación, digamos, con cómo nos miramos a nosotros mismos. Nosotros no somos los mártires de nadie, porque si no, digamos, habría, digamos, una cantidad de estados nacionales, como lo nuestro, en Latinoamérica, que serían las víctimas de todo. Y hay otros países que no se sienten la víctima de nadie. Tampoco los victimarios. Y es así como nos miran, digamos, nuestros hermanos latinoamericanos. Esta materia, para hacerles una aclaración más, esta materia, digamos, dice historia de las ideas y procesos políticos y abordamos cuestiones que hacen, digamos, a la historia argentina. Pero ojo, es historia latinoamericana. Porque precisamente partimos de una experiencia común latinoamericana que ha sido, digamos, el hecho de formar parte de un imperio, el hecho de haber formado parte de una monarquía, la monarquía española, es más, habría que decir, de la monarquía católica española, porque no era cualquier monarquía, era una monarquía católica. Es más, habría que decir que era más católica que monarquía, porque la una sin la otra no podían funcionar. Y este asunto ha impactado en todos los países latinoamericanos, en todos, en el nuestro también, por supuesto. Pensé que me iban a preguntar algo. Entonces, es muy importante comprender esto y comprender justamente esta crítica que hace Marichal al provincianismo. Ese provincianismo es nefasto para todos nosotros. Debo decir, bueno, no lo voy a decir. Ustedes están escuchando un perro, ¿no? Que ladra. Sí, pensé que venía de dentro de tu audio, pero no veo el micrófono abierto. No, la verdad que nos tiene podrido el perro ese. Se lo digo con toda franqueza. Harto nos tiene. Ladra y ladra y ladra sin parar. En fin. Vamos a ir por ahí para de vez en cuando un mensaje, ¿viste? Algo le mando para que... Pero bueno, no se entiende, no entiende bien. Muy bien. Les decía entonces que Marichal abunda en detalle sobre este asunto del provincialismo. Y define, dice lo que significa el provincialismo, presten atención. Es muy triste lo que dice. Pero yo encuentro, digamos, muchísima gente que piensa así. Muchísima gente. Muchas personas que están pensando, digamos, de ese modo, ¿no? De forma provinciana. Entonces, en fin. Estamos teniendo una discusión precisamente por este asunto del perro, ¿no? Porque se supone que tengo que pasarle los horarios cuando damos clase o cuando trabajamos, pero acá se trabaja todo el día. Y el perro ladra todo el día si lo dejan así. Entonces uno se pregunta, ¿ves? Acá está el asunto. Volvemos al asunto de lo provinciano, ¿no?
no somos capaces de ver lo que les pasa a los demás. ¿Se dan cuenta? En las sencillas cosas y en las grandes cosas. Esto es así. Miramos primero, digamos, nuestro ombligo. Ah, si estamos bien y qué sé yo, bueno, bárbaro. Pero si no, habría que empezar a mirar mejor, digamos, lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? En general. Bueno. Aguarden un segundo. En fin, aquí estamos de nuevo. Finalmente llegó la discusión, ¿no? Con el vecino, con la vecina. ¿Le dijiste que se deje de mirar el ombligo, profe? No llegué a eso porque le dije que mañana seguimos la discusión, ¿viste? Porque justamente estoy dando clase. Pero si no, la verdad que es que Claro. hay que decírselo. Sí, sí. Pero bueno, es un perro, de última no tiene la culpa. Yo vivo al lado de una sociedad de fomento y tengo karate, guitarra, música, jardín, zumba, y es todo el día, a cada hora, y son personas, y le decís, podés bajar, o sea, no podés ni entrar a tu casa, y todo el día. Tenés actividades hasta los fines de semana. No, que el pobre perro no tiene la culpa. Los Claro. perros no tienen la El culpa. tema es la culpa de la dueña. Pero yo también tengo un perro, ¿no? Que es grande, ladra muy fuerte, etcétera, etcétera, pero no lo están escuchando ustedes. Y bueno, porque lo hacemos callar. Claro, claro. Y lo sacamos a pasear justamente también. Va en uno, básicamente. Cómo se complica sí. con los demás. Es así, yo tenía perro y era lo mismo. Y sí. Bueno. Nicolás está gracioso, claro. Agustina, por ahí le seguí el consejo. Claro, necesito que me anoten todo. Pero Claro, se te anotás complica. en todo y terminás, digamos, Sí, sí. en una performance impresionante después. Claro. Va a quedar divino. Después a final de cursada nos haces un numerito. Tal cual. ¿Por qué no? Hacen de todo. Bueno, ¿cómo volvemos de esto? No sé ni de qué estábamos hablando ya. Los provincianos. Provincianos. Que Marechal le hace una crítica al provincianismo. Ujú. Bueno, sí. No somos capaces de ver lo que le pasa a los demás. Sí. Porque si no nos quedamos con que terminamos siendo un poco víctimas, digamos, de todas las situaciones que puedan pasarnos alrededor. Y creemos que somos eso, ¿no? Que somos las víctimas. Y no es así. No estamos solos, no somos los únicos. No. Aquí en la Argentina hemos tenido grandes intelectuales, esto lo va a señalar precisamente Juan Marichal, pero no solo en la Argentina, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Fíjense que esta primera conferencia, él sitúa, digamos, a esta primera conferencia entre fines del siglo XVIII y 1830, más o menos, y toma, digamos, toma a dos intelectuales que para él son paradigmáticos en el concierto hispanoamericano, ¿no? No solamente, digamos, no es solo en la Argentina, sino en Hispanoamérica. Y me pareció interesante también que ustedes puedan tomar contacto con lo que plantea Marichal de estos dos intelectuales, en la medida, digamos, en que traza una diferencia entre uno y en otro. Si hay algo que ustedes no entiendan de la conferencia, porque estimo que esta primera conferencia dura más porque tiene una primera parte de presentación, etcétera, etcétera. Y tiene, digamos, es larga esta primera conferencia. Las demás son bastante más cortas. Pero si ustedes me tienen que hacer alguna consulta, tienen alguna duda de la conferencia, etcétera, etcétera, me preguntan. Sobre todo si no entienden alguna palabra, algún término, porque él menciona a varios autores, algunos son europeos, y los pronuncia, es español, entonces los pronuncia de una manera que a veces no se entiende bien. ¿Correcto?
Pero después, si hay algo que no entiendan, me preguntan o me escriben y yo se los respondo al toque. Porque nos va a hablar básicamente de un Mariano Moreno y de un Bolívar, que están como en diferentes posiciones, ¿no? En lugares distintos, también espacialmente distintos, y que han recibido influencias, cada uno por su lado, de corrientes ideológicas de la época que son muy importantes de destacar. Y precisamente en el recorrido que hace de estos dos autores, es como nos va a señalar su originalidad, la originalidad de un Mariano Moreno y la originalidad de un Bolívar. Ahora bien, esas originalidades, digamos, tienen un denominador común que Juan Marichal va a denominar es el designio constitucional, porque estos dos personajes centrales hispanoamericanos de la época, los dos van a proponer constituciones, son constitucionalistas, pretenden, digamos, que sus pueblos posean constituciones. Los dos son creadores de constituciones, diría yo más, incluso Bolívar, que Mariano Moreno, porque también es cierto, digamos, que Mariano Moreno vive poco, ¿no? En cambio Bolívar vive bastante tiempo más, es uno de los libertadores americanos, ha estado y es hacedor de constituciones de varios estados nacionales que se van a ir formando, ¿me explico? En cambio, Mariano Moreno, digamos, es más local en el sentido de que, bueno, hizo sus planteos, digamos, dentro del Río de la Plata, en Buenos Aires en particular, y por supuesto, se muere muy joven. No sabemos qué pudo haber propuesto, digamos, de haber vivido más tiempo, ¿no es cierto? Nos quedamos con, obviamente, con lo que hizo y lo que propuso. Y lo que vamos a ver en 1810, precisamente, su propuesta es una propuesta constitucional que va a dejar plasmada, digamos, en ese grupo que va a ser la asociación, la Logia Lautaro, que finalmente van a terminar todos en la Logia Lautaro cuando San Martín regrese, digamos, de España, ¿no es cierto? Esa corriente de Mayo, que va a expresar, digamos, también Bernardo Monteagudo, como heredero, digamos, de ese grupo que deja como sin padre, de alguna manera, Mariano Moreno, va a expresar también, digamos, la idea de generar constituciones. ¿Cómo se va a reflejar esto? ¿Va a tener, digamos, esto una propuesta práctica en el Río de la Plata, por ejemplo? La Asamblea del año 13, por ejemplo, Sí. la Asamblea de 1813, tenía la misión, una de las misiones, era la de hacer una constitución de tipo Constitución Nacional, ¿me explico? No lo hizo. Pero era, digamos, el designio constitucional, precisamente, que había planteado Mariano Moreno con anterioridad. Y el segundo triunvirato, precisamente con la influencia de de Monteagudo y la influencia de un San Martín que está creando el cuerpo de granaderos en esa época, impone la idea de que esa asamblea debía llevar adelante la formación de una constitución. Quedó, por supuesto, en el aire porque no hubo constitución en la asamblea del año 13. Ahora bien, hablando de las influencias, y aquí es donde, digamos, uno tiene que explorar mejor, digamos, las fuentes que tenemos que decir que Mariano Moreno, donde era un abogado y dónde había estudiado. Había estudiado en Chuquisaca, en la gran universidad, digamos, hispanoamericana o sudamericana, que estaba radicada en Chuquisaca,
Y allí había tomado contacto con una serie de intelectuales, con sus libros, por supuesto, con los libros había tomado contacto, con intelectuales europeos, como pudo haber sido el mismo Rousseau, pero no solo. Porque al mismo tiempo que podía tomar contacto con la obra de Rousseau por escrito, también tomaba contacto con un profesor como Villabá, que lo menciona, digamos, Juan Marichal en su conferencia, que era al mismo tiempo era un intelectual español venido de España, que había ya recibido una serie de influencias muy importantes derivadas de lo que era toda la ilustración europea. Una ilustración europea, un movimiento ilustrado amplio, que no era homogéneo. La ilustración en Europa, podríamos decir, bueno, hubo una ilustración francesa, una ilustración inglesa, hubo una ilustración española. Y este es un punto muy importante porque esa ilustración española y no la ilustración francesa, esa ilustración española y no la ilustración yanqui o la ilustración inglesa, es la que influencia a nuestros intelectuales. ¿Me siguen? Por ejemplo, para poner, digamos, un ejemplo práctico, si decimos que Mariano Moreno tuvo una influencia de Juan Jacobo Rousseau, podemos pensar en el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, que precisamente traduce Mariano Moreno a través de la Gaceta Mercantil, de la Gaceta de Buenos Aires, no de la Gaceta Mercantil, de la Gaceta de Buenos Aires. Y la publica. Publica por partes la traducción del contrato social de Rousseau. Pero, ¿qué es lo que publica? ¿Publica el texto original de Rousseau o publica una traducción específica de esa obra, el contrato social? ¿Y por qué no es la obra original? Sencillamente porque en España existía el Tribunal de la Inquisición, que por supuesto censuraba todas las partes que le parecía que atentaban contra la Iglesia. ¿Me explico? De ahí que el propio Rousseau se cuidara bastante a la hora de hablar de religión y no se tirara tanto contra la Iglesia Católica. Es más, el propio Mariano Moreno aclara en su traducción en El Río de la Plata que no va a ser la traducción de las partes referidas a la religión, porque consideraba que el autor, o sea, Rousseau mismo, había delirado un poco. Porque como no se tiraba tanto contra la religión, ¿me explico? Entonces no la quería traducir, no la tradujo. Entonces ya vemos que hay mediaciones de todo tipo, y que el propio el propio Moreno, había recibido ya en sus manos, digamos, toma contacto con una obra que había sido censurada. Y todas las obras que llegan, digamos, al Río de la Plata o a América, están siendo censuradas de alguna manera por este Tribunal de la Inquisición. No llegan todas las obras, ni todas las obras originales. Llegan compartimentadas, cortadas, censuradas. Entonces ahí vemos cómo las influencias pueden precisamente ser bastante diferentes de si nosotros tomáramos, digamos, la obra ahora original de cualquiera de esos autores europeos, dijéramos, bueno, esta es la influencia que recibió Mariano Moreno, un Belgrano, etcétera, etcétera. Nada que ver. A Belgrano le va a pasar exactamente lo mismo. Belgrano se forma en España, estudia en España, visita Francia, observa el mundo de otra manera, sale, digamos, de la provincia. ¿Me explico? Y abre la cabeza tomando influencias de otros personajes que ya van a ver, digamos, lo van a ver en los prácticos, sobre todo de la fisiocracia francesa. En el caso de Mariano Moreno, en todo caso podremos hablar también de fisiocracia porque el propio Rousseau era en parte un fisiócrata. Ahora bien,
Así como Mariano Moreno se forma en Chuquisaca y toma contacto con autores ilustrados españoles de forma directa, son sus profesores, y también con obras escritas de otros lugares, como podía ser la obra misma de Rousseau, ¿no? O del abate Sieyès, que también lo menciona, digamos, el Juan Marichal en su conferencia. Bolívar va a tomar contacto o va a recibir las influencias de otra manera. Bolívar formaba parte de una familia adinerada, lo envían a Europa, él pasa, digamos, una temporada también en Estados Unidos, estudia y se capacita, se forma, digamos, en los Estados Unidos y en la propia Francia. De manera directa, toma contacto con los autores que después conocemos por escrito. Y viene con ideas, digamos, con unas ideas que después tendrá que aplicar en el plano, digamos, latinoamericano, digamos, pero en realidades que son completamente diferentes. ¿Me explico? En el caso de Mariano Moreno, tenemos una visión, digamos, bastante dura respecto de su posición, en tanto y en cuanto Mariano Moreno plantea rupturas. Quiero decir, plantea rupturas con el pasado y por tanto, digamos, plantear una ruptura con el pasado monárquico. Cuando leamos, digamos, las fuentes, nos vamos a ir dando cuenta que por todos sus planteos, está rechazando esas formas monárquicas. Una de ustedes dijo una cosa importante, que ahora sí tenía que ver con las formas de gobierno, creo que había sido Agustina, y si no, una de ustedes, dijo algo referido, digamos, a la voz del pueblo. Precisamente el Mariano Moreno empieza a verse, digamos, se abre, digamos, la posibilidad a que aquello que se planteaba en el sistema monárquico y que era, digamos, el consenso, la obtención del consenso mediante el consentimiento de los súbditos, ¿me siguen? Porque cualquier sistema de dominación necesita de consenso. Quiero decir, las personas podemos estar de acuerdo, genéricamente hablando, con una monarquía, con una dictadura, con una tiranía, con una oligarquía, con una democracia, incluso con una demagogia. Ahora bien, la tenemos que, es decir, ese consenso se obtiene de alguna manera, ¿me explico? En torno a cualquiera de esos sistemas de dominación. ¿Cómo lo obtenía la monarquía? ¿Y cómo lo obtiene, digamos, una república moderna? Son dos cosas distintas, se obtienen por diferentes vías. ¿Me explico? Ahora, siempre podemos estar hablando de la voz del pueblo. Aunque más no sea, aunque en el caso de la monarquía no hablemos de pueblo, y sí hablemos de pueblos, porque la diferencia básica entre una monarquía y una república moderna radica en el hecho de que en las monarquías no había individuos modernos, había sujetos que formaban parte de los cuerpos, de cuerpos jerarquizados, de estamentos, que formaban en conjunto los pueblos en plural. ¿Me siguen? En las repúblicas modernas existe el pueblo, en las democracias existe el pueblo, que a diferencia de la monarquía, ese pueblo existe por la unión de individuos que no necesariamente
que no importa, digamos, ni sus jerarquías, ni sus procedencias, ni su origen, ni su raza, ni la religión, ni absolutamente nada. Son individuos soberanos, independientes, que deciden por sí y que juntos con los demás conforman el pueblo. ¿Me expliqué? Hay una diferencia sustancial, enorme, que tal vez nosotros no podamos entender en toda su magnitud, porque no hemos vivido bajo un sistema monárquico jerarquizado en donde existen los cuerpos. ¿Me explico? Lo más parecido que nosotros tenemos a la experiencia de los cuerpos, ¿cuál pueden ser? A ver, piensen un cachito. Tenemos que hacer una abstracción y decir, pensar en algo en donde los individuos ya no existan. ¿Me explico? En donde nosotros no existamos como individuos. No puede ser, por ejemplo... Los gobiernos de facto, dice Nadia, pero no. Sí. No, pensaba, hay estructuras en el ejército, no pensás como individuos, no sé si es el gobierno de facto, pero la estructura del militar no pensás como individuo, en la estructura de la iglesia tampoco. Exactamente. Hay jerarquías. Ahí tenemos cuerpos. Excelente, Nicolás. Ahí estamos en presencia de cuerpos. Nada más que, como todos nosotros no tenemos esa experiencia, no la vivimos, ¿me explico? Pero si nos formáramos parte, por ejemplo, no sé, acá, supongo que ninguno de ustedes ha alcanzado a hacer el servicio militar. A lo mejor Julio, como yo, por ahí pudo haber hecho el servicio militar. No, tampoco, me dice que no lo hizo, mirá. Yo lo hice. Yo soy clase 62, la clase que fue Malvinas, 62 y 63. Yo lo hice y puedo dar fe de que justamente formé parte de un cuerpo. De un cuerpo en donde yo no existí como individuo. Yo era simplemente un tagarna junto con todos mis compañeros. ¿Me explico? No existía como individuo, desaparece. Es más, hay otras formas de organización en la sociedad civil, como por ejemplo un sindicato, en donde también desapareces como individuo. Porque vos no importás como individuo, importás tanto y en cuanto existís dentro de un todo. ¿En la iglesia evangélica también, profe? ¿Cómo, perdón? ¿En la iglesia evangélica o no? Todas las iglesias, todas las iglesias son cuerpos. Algún grupo sectario, ya sea religioso, qué sé yo. Sí, exactamente. También hay, ojo, también hay incluso, bueno, podemos hablar, a lo mejor les queda grande, digamos, la palabra, porque el partido político moderno es otra cosa, pero hay partidos políticos que se comportan también como cuerpos. Porque, vamos a ver, en la monarquía los cuerpos no tenían una connotación negativa, formaban parte de esos cuerpos, ¿por qué? Porque así estaba conformada la sociedad, y no es que el negro, vamos a la escala inferior de la sociedad, el esclavo. El negro esclavo, digamos, se quejaba por otras cosas, pero formaba parte de un cuerpo. Eran todos negros y todos esclavos. Y tenían derechos y obligaciones como cuerpo, no como este negrito individuo que vive con su patrón, no, como cuerpo. Lo mismo que las castas, lo mismo que los nobles, lo mismo que los comerciantes, lo mismo que el sindicato de zapateros, porque también en esa época había cuerpos formados por profesión. Se juntaban, por ejemplo, los hacendados, o se juntaban los alfareros, se juntaban los agricultores. Mariano Moreno expresa la voz de los hacendados cuando escribe La representación de los hacendados. ¿Sí? Y
y lo presenta ese escrito, ¿no?, defendiendo al cuerpo de los hacendados rioplatenses ante el Cabildo de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso no tenía una connotación necesariamente mala. La sociedad se manejaba así. Y cada uno tenía responsabilidades y derechos, mejor dicho, tenía derechos y obligaciones. Y las obligaciones estaban en concordancia con los derechos que tenían. Obviamente, a menor derechos, como el esclavo, menor obligaciones dentro de la sociedad. Y esto venía de muy antiguo, venía de la sociedad griega incluso. ¿Por qué? Porque había ciudadanos y eran 3 los ciudadanos en Atenas. Bueno, por una serie de razones, pero entre las cuales, porque eran los que más responsabilidad tenían. Se nos va a cortar, muchachos. Hemos perdido un poquito de tiempo, lo siento mucho la interrupción, y me parece que voy a tener que despedirlos abruptamente. Nos vemos el miércoles que viene. Por favor, me escriben, me mandan mensajes, lo que sea. ¿Ok? Okay. Les doy un saludo y disculpen. Chao, nos vemos. Esto. Nada, todo bien. Chao, Hasta luego. Hasta el miércoles.